Amigos y amigas del grupo Radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid, junto con mis hermanos sacerdotes, el padre Toribio Pineda, el padre Víctor Manuel Ruano, el padre Rigoberto Pérez Garrido, y con el apoyo técnico del periodista Ben Keinchin, entramos a sus hogares para reflexionar sobre distintos aspectos de la vida de nuestro país, de la vida de la Iglesia y de la vida del mundo en el que vivimos. Hoy quisiera reflexionar un poco con ustedes sobre lo acontecido recientemente a nivel de la Iglesia Católica, porque el Papa tuvo que emitir la excomunión de un grupo conocido como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Y es importante que nosotros estemos al tanto de esta situación porque han emprendido una campaña de desinformación impresionante, lo cual denota que detrás de esa organización hay gente muy poderosa, con mucho dinero, que les está apoyando para que hagan daño a la Iglesia. Pero bueno, ellos no cuentan con las palabras de Jesús porque no son gente de fe, aquellas palabras que el Señor dijo al apóstol San Pedro hablando de la Iglesia. Ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Pues esto es una historia larga realmente, que empieza allá en el Concilio Vaticano II en los años 60. Estaba un obispo colaborando, trabajando en la organización del Concilio Vaticano II, el arzobispo Marcel Lefebvre, que era un arzobispo francés que había estado de misionero en África. Fue en un país de África donde él llegó a ser arzobispo. Y una vez concluido el Concilio Vaticano II, él empezó a rebelarse contra las conclusiones del concilio. No estaba de acuerdo con muchos aspectos de los documentos emitidos por el Concilio Vaticano II y que tienen la aprobación del Papa San Pablo VI y luego pues de los papas posteriores, ¿verdad? Con el aval de todos los padres conciliares que participaron en ese concilio. Aparte de eso, el arzobispo Marcel Lefebvre se oponía a la reforma litúrgica. Recordarán ustedes, los mayorcitos, que antes la misa se celebraba en latín y de espaldas al pueblo, observando el rito tridentino de la misa. Un rito que, déjenme decirles, hoy por hoy hay algunos que dicen que es la misa de siempre, que es la misa de los apóstoles, que la misa que celebramos actualmente en la lengua de cada pueblo, pues que no es válida, que es una misa protestante y muchas cosas que están diciendo en esas campañas de desinformación. Bueno, quiero empezar aclarándoles a todos que el famoso rito tridentino que ellos llaman la misa de siempre no es así. El rito tridentino apenas tendrá pues unos poco más de 500 años de antigüedad. No es que sea un rito que venga desde la época de los apóstoles, ya que antes del rito tridentino existía ya el rito romano con distintos matices, porque había distintas maneras de vivir la Santa Misa antes del siglo XVI. Por ejemplo, los franceses tenían su ritual propio, igual que los ingleses del sur, los ingleses del norte, del país de Gales, ellos tenían su propio ritual. Algunas órdenes, como los dominicos y los benedictinos, también tenían su propio ritual para celebrar la Santa Misa. Entonces, en el siglo XVI, después de la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero, se celebró el Concilio de Trento, y fue en ese Concilio de Trento que se decidió unificar el ritual para la celebración de la Santa Misa, y nació allí la misa conocida como rito tridentino, que es la que estas personas están ahora diciendo que es la misa de siempre, y que es la misa válida, y que es la misa más solemne, y que es la misa con más reverencia. Nada que ver con eso, nada que ver. Son puras exageraciones, como les digo, para desinformar. Bueno, pues nace el rito tridentino, y ese rito se usó
hasta que en el Concilio Vaticano II, respondiendo a muchos movimientos de reforma de la liturgia, pues el concilio decidió reformar el ritual de la celebración de la Santa Misa y nace la misa en lengua vernácula, es decir, en la lengua de cada pueblo. Y de esa manera la misa tiene un dinamismo mayor, dejó de ser una misa que enfatizara el misterio como se realizaba antiguamente y se convirtió en una misa que enfatiza el aspecto sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en el altar, pero también el aspecto de banquete, el aspecto de la iglesia. Por eso el sacerdote está de cara al pueblo. Déjenme decirles que hace unos días una persona me decía, mire, es que la misa de espaldas al pueblo es porque el sacerdote se pone de cara a Dios, está frente a Dios, está frente al sagrario. Y yo le respondí, pues bueno, que es cierto, Dios está en el sagrario, Jesús está en el sagrario, pero no se te olvide que Dios también está presente en su pueblo, porque el Señor Jesús lo dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Dios está presente en medio de su pueblo, Jesús está presente en medio de su pueblo, y celebrar la misa de cara al pueblo es también celebrar la misa de cara a Dios. Así que no nos dejemos desinformar, porque como les digo, han emprendido una campaña tremenda para desinformar y confundir a los católicos. Tengamos cuidado. Bueno, pues resulta que este obispo Marcel Lefebvre en primer lugar, se le pidió que no realizara ordenaciones sacerdotales. Se le prohibió realizar ordenaciones sacerdotales porque él seguía ordenando sacerdotes según ese rito antiguo. Él no hizo caso, desobedeció. Sin embargo, la Santa Sede, el Papa, no quiso sancionarlo ante esa flagrante desobediencia. La gota que rebalsó el vaso fue cuando en 1988 este arzobispo decidió ordenar a 4 obispos. Entonces, la ley de la Iglesia es clara. Si se procede a la ordenación de obispos sin la autorización del Papa, sin las letras apostólicas, se incurre en excomunión ipso facto. Entonces, automáticamente, eso quiere decir excomunión ipso facto. Ellos, los obispos ordenantes y los obispos que fueron ordenados válidamente, pero quedaron fuera de la Iglesia. Les incurrieron en excomunión porque consumaron un cisma formal, hicieron un daño terrible a la unidad de la Iglesia. Monseñor Marcel Lefebvre siguió impulsando este movimiento hasta su fallecimiento en 1991 allá en Suiza, cuando él tenía 85 años de vida. Lamentablemente este movimiento continuó y estos obispos estaban ordenando sacerdotes, difundiendo esta agrupación. El Papa Benedicto XVI quiso acogerlos nuevamente en la Iglesia, les levantó la excomunión y funcionaban como un grupo ya en comunión con la Iglesia Católica, siendo católicos, pero seguían oponiéndose a los principios del Concilio Vaticano II, que no se los había mencionado, pero Marcel Lefebvre se oponía, por ejemplo, al principio de libertad religiosa que la Iglesia Católica respeta. Todo ser humano tiene derecho a la libertad religiosa. Eso no es malo, pero él se oponía porque sostenía que la verdad solo está en el catolicismo. Es una mentalidad exageradamente sectaria y integrista, cerrada, la que estas personas tienen. Otro elemento al que se oponen los lefebristas es el ecumenismo. Ellos critican el diálogo interreligioso. Argumentan que eso atenta contra la identidad católica y que las iglesias no católicas son herejes y que con los herejes no se puede platicar. O sea, una mentalidad muy cerrada.
Y como les decía antes, pues otro de los elementos a los que ellos se han opuesto es a la reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II. Una reforma que yo creo que la mayoría de católicos en el mundo agradecemos porque podemos participar en la Santa Misa en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua. Y bueno, es una bendición para todos nosotros. Pues con esto voy terminando mi programa de este lunes, agradeciéndoles a todos su atención y que tengamos cuidado porque hay una avalancha de publicaciones en las redes sociales. Como les repito, parece ser que hay gente muy poderosa, decidida a quererle hacer daño a la Iglesia, impulsando este tipo de mentalidades retrógradas, cerradas, que no tienen nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni con la piedad, ni con la reverencia, sino con la soberbia del ser humano que cree que todo lo puede, que todo lo sabe, y que incluso se sienten superiores al Papa y a los legítimos pastores de la Iglesia. Que el Señor nos ilumine y sigamos rezando todos por la unidad de la Iglesia. Que tengan feliz día.